Bueno, estamos muy contentos de que en este contexto universitario podamos tener la voz, el pensamiento, la reflexión del rector de la Universidad Iberoamericana Torreón, el maestro Juan Luis Hernández Avendaño. Y hoy el tema es el capítulo de la construcción de bienes públicos pospandemia, la renta básica universal, publicado en el libro Sostenibilidad y Desarrollo Humano Integral. Muchísimas gracias por estar con nosotros, rector. Es un gusto tenerlo en los micrófonos de Contextos. Encantado, Marcela. Muy buenos días a ustedes, a nuestro auditorio. En efecto, la Universidad de La Sabana, una de las universidades más importantes de Colombia, decidió invitar a un conjunto de académicos de Europa, Estados Unidos y América Latina para desarrollar un conjunto de propuestas a propósito de lo que iba a suceder con la vida social pública después de la pandemia. Y nos dieron la tarea de desarrollar algún conjunto de iniciativas que pudieran tener algún curso de acción pública, política, social, de cara a las enormes desigualdades que la propia pandemia ha agudizado. Este texto, como bien señala, se llama Sostenibilidad y Desarrollo Humano Integral, y particularmente junto con Andrea Resendi escribimos un artículo desarrollando pues uno de los experimentos sociales y económicos más interesantes de política pública, que es la renta básica universal. ¿Qué es la renta básica universal? La renta básica universal es una propuesta de política pública orientada particularmente a sociedades desiguales con enormes índices de pobreza y de pobreza extrema, y al mismo tiempo también con sociedades en donde el índice de desarrollo humano es de los más bajos. Paradójicamente, este experimento socioeconómico que inició en el siglo XIX es una de las realidades más interesantes porque se lleva a cabo principalmente en sociedades con mayores niveles de calidad económica o de calidad de vida, no precisamente en aquellos países en los cuales efectivamente el hambre y la desigualdad priman como uno de los problemas más importantes de la sociedad. Así pues, nos dimos a la tarea de poder indagar cómo están estos experimentos socioeconómicos en las dos primeras décadas del siglo XXI y a recoger algunas de estas experiencias. Llama la atención que los países escandinavos, particularmente Finlandia y Suecia, son los países que tienen los mejores indicadores con respecto a estos experimentos socioeconómicos, en los cuales advierten que una renta básica universal a cualquier familia, independientemente si tiene empleo o no, alrededor de 1.200 euros mensuales, podría ser una buena capacidad para enfrentar el futuro del trabajo. Es decir, para los próximos años, el trabajo va a tener una evolución muy importante con respecto a lo que la inteligencia artificial y la evolución tecnológica está suponiendo en la sustitución de los empleos. En resumen, para los próximos años se espera que robots e inteligencia artificial sustituyan al ser humano en el empleo. Luego entonces, ¿qué va a hacer de las personas con un desempleo masivo, particularmente con respecto a los temas de seguridad social y seguridad humana? En ese sentido, la renta básica universal sería entonces una política pública universal, independientemente incluso del ingreso de las personas, independientemente si tienen empleo o no, y que sería de una u otra forma una cobertura para proveer bienes de ingreso, bienes públicos, en el marco de un replanteamiento civilizatorio tanto en términos sociales como en términos económicos. Ajá. En Europa particularmente es donde hay el mayor número de experimentos con determinada población localizada y focalizada, y hasta este momento el principal resultado, como algunos temen, es que esta renta básica universal podría dejar de incentivar a las familias, a los adultos, a buscar otros empleos a partir de una renta básica, insisto, de aproximadamente en promedio 1.200 euros mensuales. Sin embargo, lo que se ha visto interesantemente en estos ejercicios es que no necesariamente es así. En realidad, 65% de quienes reciben una renta básica universal siguen trabajando o siguen buscando empleo. En Estados Unidos es algo parecido y semejante, y curiosamente en América Latina todos y cada uno de nuestros países tienen alguna política social que se acerca de una u otra manera a la renta básica universal.
Naturalmente, en América Latina, este tipo de políticas están orientadas básicamente hacia sectores empobrecidos y de una u otra manera buscan tener un piso parejo con respecto a los sectores que tienen mejores ingresos y en ese sentido evitar tantas desigualdades propias de nuestra América Latina. La renta básica universal, entonces, en ese sentido, sigue siendo un experimento que los gobiernos, tanto de derecha como de izquierda, esto hay que señalarlo muy interesantemente, no tiene que ver con el perfil ideológico de un gobierno, sino que se ha mapeado que tanto gobiernos como de más conservadores o más progresistas tienen en su agenda la renta básica universal y de alguna manera también propician un conjunto de aprendizajes con respecto hasta dónde son los límites y las posibilidades de una política de esta naturaleza. Ajá. Este texto fue entregado al Papa Francisco porque el Papa Francisco tiene en su agenda, él la llama Ingreso Básico Universal y en ese sentido pues nos da mucho gusto que también él se vea retroalimentado con respecto a esta propuesta que hicimos en su momento, exactamente a mitad de la pandemia, estimada Marcela. Varias preguntas. La primera de ellas, ¿de dónde? Porque estamos hablando, de manera discreta a una paridad de 20 pesos el euro, de 24,000 pesos mensuales, ¿sí? ¿De dónde se obtendrían esos recursos? ¿Y qué diferencia hay entre un modelo de esta naturaleza y los subsidios o los programas sociales que se vienen entregando? Claro que frente a una propuesta de estas, pues se quedan muy cortos. Así es, dos características de tu pregunta que se desarrollan. Primero, Europa es, como decíamos, quien tiene más avanzado este experimento a partir de lo que ellos han construido después de la Segunda Guerra Mundial, que es el welfare state o el estado de bienestar. ¿Cómo se subsidia, cómo se sostiene esto? Evidentemente a partir de una fiscalidad importante, a partir de una política de impuestos que particularmente dentro del mundo, Europa es quien tiene la mejor fiscalidad. Por decir un ejemplo, en el caso de los países escandinavos, Finlandia, Suecia y Noruega, de cada corona sueca, digamos, para hablar de la moneda de Suecia, de cada corona sueca, 70 centavos de esa corona va a dar a los impuestos, va a dar al Estado. En ese sentido, los impuestos financian no solamente una mejor infraestructura, sino también políticas públicas muy relevantes y muy importantes. He ahí, naturalmente, uno de los debates más importantes porque la fiscalidad no es la misma en los países y eso es quizás, digamos, uno de los principales cuellos de botella en algunos otros países, como por ejemplo el nuestro o en América Latina, donde la fiscalidad es muy baja o esa fiscalidad está concentrada solo en un sector, la clase media, que paga y sostiene otro tipo de políticas. Pero en esencia, hasta ahora, el principal elemento de mantenimiento de la renta básica universal sigue siendo la política fiscal. Y en segundo lugar, la diferencia entre los subsidios que existen hoy prácticamente en todos los países con la renta básica universal es que los subsidios están focalizados particularmente a sectores empobrecidos o sectores que tienen como ingreso $1 o $2, menos de $1 o $2 diarios. La renta básica universal sería para cualquier familia, independientemente de su ingreso, independientemente de si trabaja o no trabaja. Ese es el gran debate, sobre todo, insisto, porque está inserto también en el futuro del trabajo y lo que podría suceder con la sustitución del empleo humano. Ajá. Ahora, esto, si se lograra en algún momento dado que la renta básica universal procediera y fuera una realidad en todos los países, ¿qué supondría? ¿Que ya no habría fronteras? ¿Que los ciudadanos nos convertiríamos en ciudadanos del mundo? ¿Sería una atracción para los migrantes que en algún momento dado pudieran tratar de conseguirla sin necesariamente ser ciudadanos? Fíjate que esta dimensión, Marcela, no la hemos discutido. Parece interesante tu pregunta, sobre todo porque yo creo que los seres humanos estamos viviendo cambios y modificaciones muy relevantes a nuestro modelo civilizatorio humano. Tan solo el hecho de que estemos buscando vida, posibilidades de vida en Marte, y que ya haya algunos esfuerzos por tratar de hacer esta posibilidad incluso de turismo, dan idea de que la humanidad se está moviendo hacia escenarios no vistos, no imaginados y que sin embargo no estarían muy lejanos de suceder. Creo que lo que tú planteas
si lo vemos desde las perspectivas contemporáneas, parecerían difíciles, sobre todo por los, digamos, múltiples celos territoriales que existen, y ya no digamos las guerras entre, localidades y territorios muy cercanos, ahora nada más el caso de Rusia y Ucrania. Sin embargo, la renta básica universal me parece, en términos específicamente de política pública, creo que va a ser inevitable. Insisto, hay muchas políticas sociales que los gobiernos ya realizan cercanas a ella, pero creo que en la medida en que se vaya dominando su sostenibilidad, su viabilidad, efectivamente va a tener impactos políticos y geopolíticos, y no descarto este escenario como escenario probable, porque hoy creo que nada podríamos descartar, Marcela, que evidentemente esto incluso representara una modificación importante a los estados-nación. Ya eso ocurre de alguna manera con Europa y la Unión Europea. Sí, es que, digo, es un tema impresionante, la verdad, visto desde todos los ángulos. La pregunta sería, ¿esto significaría que el Estado seguiría subsidiando ciertos servicios, o ya la población tendría lo suficiente como para de manera particular proveerse de servicios como el de salud, por ejemplo, o otro tipo de servicios que el Estado ofrece, la educación? Es una pregunta absolutamente relevante, Marcela, porque este esfuerzo, este libro, Sostenibilidad y Desarrollo Humano Integral, se hace al calor de las preguntas en torno a qué iba a pasar con la humanidad y con las sociedades después de la pandemia. Lo que se advierte, lo estamos viendo, es una agudización muy importante de la pobreza y la desigualdad, ya no digamos también de las catástrofes ambientales que estamos viviendo. Eso supondría entonces que la gran pregunta es ¿quién nos va a organizar para enfrentar estos desafíos? Y como vemos, hay dos escenarios. Un escenario es que siga siendo el Estado, hasta ahora todavía la organización sociopolítica más relevante que nos hemos dado los seres humanos para organizarnos y para regular la vida pública, o bien un escenario en donde el Estado no existe, pero pues ya vemos lo que pasa particularmente en México cuando el Estado no está presente. Aparecen grupos privados y por lo tanto pues aparece la apropiación privada por la ley del más fuerte. Así que todavía, en mi respuesta, Marcela, todavía seguimos requiriendo un órgano político por encima de las pasiones individuales y sociales, y que este órgano racional organice un conjunto de medidas, de reglas del juego, de política pública que, insisto, básicamente está orientado a que la dignidad humana esté más pareja y equitativa con respecto a los seres humanos en general, cosa que evidentemente hoy es, creo yo, el principal desafío del siglo XXI. Así que el Estado es, hasta ahora, en este caso particular de la renta básica universal, es el actor fundamental que permitiría regular esta regla del juego, esta política pública, y por lo tanto lo que podríamos denominar el acceso equitativo y universal a esta política. Uy, nos quedamos en la mesa, porque acá tanto Arturo como Manuel tenían preguntas, y la verdad de las cosas nos quedamos con muchas ganas de continuar la conversación para conocer más a fondo. Creo que ahí está entonces la posibilidad de libro y la posibilidad de seguir revisando el tema en otro momento. Muchísimas gracias al maestro Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Universidad Iberoamericana Torreón, por su presencia hoy en el contexto universitario. Muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Saludos, maestro. Gracias, saludos. Híjole, ojalá y que pudiéramos repetir de manera más frecuente su presencia, porque la verdad hay muchos temas que deberíamos escucharle al maestro Juan Luis Hernández Avendaño. Vamos a ir a la pausa comercial, regresamos enseguida. Universidad Iberoamericana Torreón presentó Contexto Universitario.